consagrados a su servicio. Resulta que, digo, ya ves, Uno ahí, pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no... Segunda trampa. Por no someterse a la voluntad de Dios, por no obedecer, pasó de ser un bellísimo ángel a ser el más feo de los demonios. Pero vamos a pasar a otro caso, el caso de Adán y Eva. Dios les había prometido todo, les había dado un bello lugar para vivir, tenían 4 armonías: la armonía con Dios, podían hablar con Él cara a cara, podían conversar todo el tiempo con Él, una relación extraordinaria, la armonía con el otro, Adán y Eva se entendían perfectamente, todo era maravilloso, la armonía consigo mismo, no se avergonzaban de lo que eran, sabían que no iban a ser utilizados el uno para el otro, entonces estar desnudo no era ningún problema, no se culpaba a nadie por nada, todo era perfecto, y la armonía con el cosmos, con la naturaleza. Los frutos daban en el momento que era, no había necesidad de esforzarse mucho para que la tierra fuera productiva, todo era perfecto. Y un acto de desobediencia, uno solo, bastó para que esa cuádruple armonía se rompiera. Se rompió la relación con Dios, se le escondieron a Dios, ¿se acuerdan? Que yo les digo, ¿dónde están? Ellos dijeron, sentimos tus pasos y corrimos porque sentimos miedo. Se rompió la relación con el prójimo, porque cuando yo le digo, oye, ¿no será que comieron el fruto prohibido? Adán, en vez de decir, sí, la embarré, dijo, la mujer que tú me diste, ese pelo con ojos ahí es, ella, y después Eva, no, la serpiente, después la serpiente, no, el gusano, ya no había que echarle la culpa, pero se rompió la relación con el prójimo. Y luego ellos se taparon porque se sintieron desnudos, porque se empezaron a avergonzar un poco, se rompió la relación consigo mismo. Y después el Señor les dice, por esto que han hecho, ganarán el pan con el sudor de su frente. En vez de fruto, la tierra producirá abrojos y espinas. La desobediencia, señores, noten cómo la desobediencia trajo la pérdida total del estado de gracia en que habíamos nacido. Por eso se requirió la obediencia de uno, que fue nuestro Señor Jesucristo. La obediencia de uno que reparó la desobediencia de la humanidad entera. Y lo que le costó nuestra desobediencia fue esto, señores. Háganse una idea de la maldad y de la gravedad de la desobediencia, viendo a nuestro Dios crucificado, lacerado, vituperado, escupido, destrozado, derramando toda su sangre, muriendo de la manera más atroz. Contemplemos a la Virgen María llorando al pie de la cruz, viendo cómo mataban a su hijo. He ahí el costo de nuestra desobediencia. ¿Ven por qué es tan importante hablar entonces de la obediencia? Porque fue el pecado, la desobediencia, el opuesto, fue el pecado que en último término nos trajo la perdición. Es más, para que me entiendan la proporción de la importancia de la obediencia, les voy a decir algo sorprendente, El demonio es capaz de mandar a una persona a rezar el rosario. ¿Sabían? Ha habido falsas apariciones de la Virgen, donde el demonio se ha disfrazado y ha mandado a rezar. Le ha mandado a rezar el rosario, claro que le duele, pero es capaz de hacerlo con la intención de que crean que efectivamente es la Virgen María, porque todo el mundo dice, pues ¿cómo va a mandar a rezar el rosario? Y entonces les van a rezar 5 o 6 rosarios diarios hasta que la gente cae en una locura mística. Esto ha sucedido. Nos ha tocado ver procesos de liberación que empezó supuestamente la Virgen María a hablar y resulta que era el demonio engañando, mandando hasta misa a la gente. Claro que el demonio le duele, pero es como estos jugadores de Las Vegas. Ustedes han escuchado, Las Vegas, me refiero a la vereda que queda cerca de Granada, de mi pueblo.
Las Vegas, en los Estados Unidos, ¿no? En Las Vegas. Ustedes han escuchado esta frase de suerte de principiante, ¿no? Que alguien llega a Las Vegas, a uno de estos casinos, apuesta algo y de repente suerte de principiante. No, hombre, no existe la tal suerte de principiante. Evidentemente el que llega allá gana la primera vez, por una razón. Porque si yo gano la primera vez, voy a jugar hasta que vuelva a ganar. Los expertos timadores, los expertos jugadores tramposos de Las Vegas o de cualquiera de estos casinos, lo primero que dejan es ganar, ¿no? Porque evidentemente la persona cuando va a apostar algo, lo primero que apuesta es una pequeña porción. O sea, nadie llega allá apostando $1 millón de entrada. No, apuesta $100, $50, ¿me comprende? Y ganó los $50, se da cuenta que tiene la posibilidad de ganar. El otro se está dejando ganar, a cambio de que éste crea que puede seguir ganando. Después vuelve a jugar y hasta vuelve a ganar. Pero en la tercera ya no gana. Por ahí en la quinta lo dejan ganar otra vez, hasta que él entra en la obsesión de que tiene que volver a ganar y apuesta todo y lo pierde todo con la ilusión de que algún día volverá a ganar. Así como estos timadores tramposos engañan al pobre incauto iluso que cree tener suerte de principiante, dejándole ganar para después arrastrarle a la ruina, así el demonio es capaz, aún a su pesar, como el timador, como este señor que juega y engaña, aún a su pesar se deja ganar para pescarlo. El demonio, aún a su pesar, sería capaz de proponer que una persona rece. Sería capaz de decirle a una persona hasta que vaya a misa. Y estas falsas apariciones, como les digo, estas falsas apariciones han mandado a la gente a rezar. Pero hay una cosa que el demonio jamás, dígame bien, jamás sería capaz de ordenar. Él jamás sería capaz de decirle a esa persona que obedezca. No sería capaz. No sería capaz de decirle que obedezca. Y por eso hay supuestas apariciones de la Virgen que tenemos la certeza de que no son auténticas apariciones, porque supuestamente la Virgen María les ha dicho: no le hagan caso a lo que dice el obispo. Sigan predicando. Les ha mandado a desobedecer. Y con eso nos hemos dado cuenta que no son auténticas apariciones. En cambio, apariciones, aunque todavía no han sido probadas, que han pasado por la prueba de la obediencia, como Medjugorje, por ejemplo, en Bosnia y Herzegovina, la antigua Yugoslavia, donde ahora digo, no quiero que la Virgen se vuelva a aparecer acá dentro de la iglesia, y la próxima aparición fue ahí en el atrio. ¿Qué tal? Eso se llama obediencia. La misma Santísima Madre obedeciéndole a un párroco que no creía esa aparición, y aún está en proceso de discernirse la aparición de la Virgen en Medjugorje. Pero noten entonces cómo aún la misma Santísima Virgen María obedece, siendo ella la reina de la creación, siendo ella la reina de los sacerdotes. O sea, él hubiera podido decir: a ver, Rita, ¿qué fue? Le mando a mi hijo, mira, le mando a mi hijo. Le echo a Jesús. A mí no me venga con esto. Nada, obediente, calladita, lo que diga. ¿Quién como Dios? Noten entonces que es tan importante la obediencia que el demonio jamás mandaría a obedecer, aunque mandaría a rezar. ¿Se están dando cuenta de la importancia de esto? ¿Se están dando cuenta que nos perdió un acto de desobediencia y nos redimió un acto de obediencia? ¿Se están dando cuenta que el demonio no soporta que lo obedecen? Todavía les voy a decir algo más. Todavía les voy a decir algo más a modo de introducción. ¿Cuáles son los 3 consejos evangélicos, así se llaman? Más bien, llamémoslo los 3 votos que hace un religioso: pobreza, castidad y obediencia. Ok, ¿cuál creen ustedes que sea el más difícil de vivir? ¿Saben qué? Generalmente las personas piensan que el más difícil es la castidad. Todo el mundo cree que el voto más difícil es la castidad. Y efectivamente, algunos sacerdotes, particularmente a algunos, les dará más dificultad vivirla. Pero ¿saben qué? No es generalizado. No es generalizado que la castidad sea la virtud más difícil de vivir.
Por una razón, porque cuando usted encuentra un sacerdote bueno, dinámico, un buen párroco, entregado a la gente, entregado a sus fieles, entregado al apostolado, a la parroquia, es que en verdad no les hace falta tener una mujer, de verdad. Es decir, se han casado con la humanidad entera. No tienen ningún problema. Y uno lo ve en sacerdotes amigos que son carismáticos, entregados. Díganme ustedes un padre Carlos Yepes, por ejemplo. ¿Lo conocen? Por Dios, un sacerdote de estos entregado a la gente. Es que yo he hablado con él es mi director espiritual, y él a veces no me cuenta como cosas personales, y me dice que él ama profundamente el celibato sacerdotal, que cada vez lo ama más, que cada vez él se siente más llamado a un amor universal. ¿Ven? No es tan difícil como parece. ¿Saben por qué? Porque la virtud de la pureza, de la castidad, usted dona algo que es muy importante. Usted dona su cuerpo. Se lo está dando a Dios. Pero es su cuerpo, pues. Es importante, pero es su cuerpo. No lo es todo. En la virtud de la pobreza, usted dona sus bienes materiales. Bueno, es mucho, pero tampoco es mucho, ¿no? A la larga, si uno no tiene mucho, pues lo que le da a Dios es la posibilidad de no volver a adquirir nada, ¿no? O sea, yo me entrego completamente, te entrego mi cuerpo, te entrego mis bienes. Pero ¿saben qué sucede cuando hablamos de la virtud de la obediencia? Que ya no solamente está dando su cuerpo, como en la virtud de la castidad. Ya no solamente está dando sus bienes, como en la virtud de la pobreza. Ahora está dando su propia voluntad. Lo más íntimo que tenemos, su libre albedrío, su propia capacidad de decidirse. En otras palabras, su propia libertad. Está donando voluntariamente su libertad a Dios para ser dirigido por quien le diga, por quien sea su superior legítimo, para obedecer a veces contra el juicio de la propia razón, a obedecer, a someter su propio juicio a aquel que tiene autoridad sobre él. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien. Después de esta introducción vamos a ver entonces qué es la obediencia. Anoten. ¿En qué consiste la virtud de la obediencia? La obediencia es una virtud que inclina al alma a someterse voluntariamente, a las legítimas autoridades como representantes de Dios. Inclina el alma a someterse voluntariamente a las legítimas autoridades como representantes de Dios. ¿Quién como Dios? A las legítimas autoridades como representantes de Dios. Este es entonces el fundamento de la virtud de la obediencia. Y es que obedecemos como si se obedeciera al mismo Cristo. Quiero que escuchen esto que dice el apóstol San Pablo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 1, el apóstol San Pablo habla de las legítimas autoridades. Y al hablar de las legítimas autoridades, entonces establece la importancia de obedecerles como representantes de Dios. Dice así, Romanos 13:1, que todos se sometan a las autoridades establecidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se resiste al orden divino, y a los que se resisten se están buscando ellos el castigo. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Así de sencillo.
San Pablo dice que Dios ha querido establecer un orden en la creación y quiso que unos fueran dirigentes y otros fueran dirigidos. Y esto en virtud del orden que es necesario. La autoridad entonces representa un bien para la sociedad. Imagínense ustedes un país sin un presidente. Imagínense en el caos, cada persona haciendo lo que le plazca, cada persona buscando su propia conveniencia, cada persona haciendo lo que se le antoje. Yo no me he visto esta película, sé de qué trata, no sé si es buena o es mala, simplemente la voy a poner como ejemplo. Se llama La Noche de la Expiación. La Noche de la Expiación. Es una película nueva que está apenas en cartelera. No la recomiendo porque no la conozco. Lo que dice el tráiler, lo que dice pues una pequeña sinopsis de la película es que una pequeña síntesis dice que hay una noche, estamos en el 2000 no sé qué, dentro de muchos años, y que hay una noche donde cualquier persona puede cometer el acto, el crimen que se le dé la gana sin que sea castigado. En eso consiste la película. Entonces la película es que una noche en el año todo el mundo puede cometer el crimen que se le antoje sin que por eso tenga que pagar. Entonces, claro, ese día pasan las peores aberraciones y la película consiste como en eso, ¿no? En ver lo que sucederá ese día. Repito, no me la he visto, no la estoy recomendando, pero pongo esto como ejemplo para pensar en la autoridad. Es que si no hubiese una autoridad, si no hubiese un orden, entonces se afectaría el bien común, la sociedad entera viviría afectada. Estoy hablando a nivel macro, pero es que a nivel micro también. En tu colegio, si no hubiera un rector, si no hubiera un rector, un coordinador académico, un coordinador de disciplina, si en el salón no hubiese un profesor, si en la familia no hubiera un padre que fuera capaz de poner orden, si todo el mundo decidiera. Es más, ¿qué es lo que pasa en muchos hogares? Hay conflicto de autoridad. El papá manda algo, la mamá también, y el niño queda en la mitad, inclinándose a quien más le convenga. Y eso es un problema, señores. Eso es un problema, porque ese conflicto de autoridad destruye cualquier sociedad. Y la familia es una pequeña sociedad. En toda sociedad se requiere autoridades claras que ejerzan su autoridad conforme a la voluntad de Dios. Eso sí es muy importante. Por eso decimos que la autoridad les proviene de Dios, en la medida en que ellos la ejerzan conforme a la voluntad de Dios. Pero en esto se basa el concepto de la obediencia. O sea que nosotros como católicos le debemos obediencia al presidente de la República. Estemos o no estemos de acuerdo con todas sus políticas, pues cuando el presidente manda algo, si no se opone a la razón, si no se opone a la ley moral, si no se opone a nuestra fe, debemos obedecer, aunque no nos guste. Es cristiano obedecer. ¿Me hago entender? Lo mismo pasa con las autoridades, con la policía, por ejemplo. Lo mismo pasa con los guardas de tránsito. Lo mismo. Hay una virtud que es la obediencia, y es la que se viola cuando una persona desobedece, cuando una persona soborna, cuando una persona hace una infracción y después está sobornando al guarda, está comprándole la obediencia de alguna manera. Su desobediencia la está reparando, comprándole lo que debió haber ganado con la obediencia. ¿Quién como Dios? Pero noten que dice que hay unas autoridades legítimas. ¿Cuáles son las autoridades legítimas? Anoten. Existen autoridades legítimas en el orden natural, en nuestra sociedad civil, y existen autoridades legítimas en el orden sobrenatural. ¿Cuáles son las autoridades legítimas en el orden natural? Empecemos. En el orden natural, los gobernantes son autoridades legítimas. En el orden natural. Entonces, en el orden natural voy a decirles 3, y en el orden sobrenatural voy a decirles otras 3. Entonces, me devuelvo. En el orden natural, primera, los gobernantes. Nosotros debemos obediencia a nuestros gobernantes y a las leyes que ellos establecen, desde que sean justas, ¿no? Porque si un gobernante le da por decir, establezco la ley del aborto como algo obligatorio para todas las mujeres que tengan más de un hijo. ¿Sabían que eso sucede en la China?
¿Sabían que en la China le matan a las mujeres su segundo hijo? Aborto obligatorio. No habría cómo obedecer una ley impía, infame como estas. Entonces yo no podría decir, peco porque no le obedecí. No, peco si obedezco una ley de estas. Ahora les voy a hablar en qué circunstancias no se debería obedecer. Simplemente les voy poniendo ejemplos regados, sueltos. Pero si un gobernante dice, señores, el impuesto a pagar es este, por el bien común hay que pagar el impuesto, hay que pagarlo, a nadie le gusta. A todos nos choca la idea de pagar impuestos porque además decimos ladrones, rateros, se lo van a robar ellos, prefiero yo hacer la caridad. No, lo que me corresponde como cristiano es obedecer. Si ellos son ladrones, rateros, infames o lo que sea, tendrán que dar cuenta ante Dios el día del juicio por todos los hurtos y por la maldestinación de todos estos bienes. Tendrán que dar cuenta a Dios, pero lo que nos corresponde a nosotros es obedecer. Ahora, evidentemente también tenemos cabeza, y si es que estamos viendo que están siendo corruptos, tenemos también la obligación moral de tratar de que esta corrupción no se dé con todos los medios que dispongamos. Entonces, lo primero, los gobernantes, ¿bien? Segundo, dentro del orden natural, está también la familia. Hay autoridad legítima en la familia. El padre de familia ejerce una autoridad sobre su familia. Una autoridad, atentos, que no es autoritarismo, que no es que estoy borracho y todo el mundo se hace lo que a mí me dé la gana y todo el mundo se somete a lo que se me antoje. No, señor, es una autoridad entendida en un contexto de comunidad. La autoridad entendida en términos de comunión es que en último término debe haber una última palabra. ¿Para qué? Para que las cosas puedan funcionar. Claro que esa última palabra debe estar consensuada, debe haber un consenso, lo que más se pueda. ¿Me hago entender? No es que yo soy así y punto, y vendí la casa y no le consulté a nadie, hice eso y no me importó. San Pablo dice en la carta a los Efesios, mujeres sométanse a sus maridos, pero maridos sométanse a Dios. Es más difícil estar sometido a Dios que al marido. Digo, porque Dios es mucho más exigente. A la larga es, mujeres sométanse a sus maridos en la medida en que ellos se sometan a Dios. Tú me debes obedecer y debes tener sexo conmigo, le dice el esposo a la esposa, de la manera más aberrante, más pecaminosa. Obedece. No, primero debo obedecer a Dios. Te obedezco a ti en la medida en que tú le obedezcas a Dios. No puedo obedecerte por encima de Dios. ¿Quién como Dios? Pero no es así. O sea, la relación es una relación amorosa, afectiva. Es una relación de que estás durmiendo con un ser que amas. Estás durmiendo con una maravilla de persona. Me decía una persona, me decía en broma, me decía, mira, yo me casé con Barbie y hoy duermo al lado de Barney. Que me casé con una Barbie y hoy duermo al lado de Barney. ¿Han visto a Barney el dinosaurio? No. Bueno, ocurrencias que dice la gente. Pero sea Barbie o Barney, el que tienes al lado, la que tienes al lado es tu costillita. Que ya no es tan flaquita como antes, no importa, amas más kilos. Amas más kilos, pero es el ser que Dios te dio y debe haber una comunión de amor, pero debe haber una autoridad. Pero más allá de eso, la autoridad de los padres sobre los hijos. A mí se me acercan adolescentes, tengo que hablar generalmente con muchos adolescentes que me dicen, ¿pero por qué? Pero mi papá nunca me preguntó. Pero hágame el favor, me decía una jovencita que ella estaba indignada que porque el papá no le había preguntado si debía como vender el carro o algo así de él, de la casa, que por qué no cuentan con uno, que nosotros también hacemos parte de esta familia, que cómo es que uno sí tiene que contar con todo para con ellos, ¿no? Pero en cambio ellos no cuentan para nada con uno. Hijita, ponte en tu lugar. Olvídate, a ver, la sacudí y le dije, el mandamiento es, honra a tu padre y a tu madre. Nuestro mandamiento está dirigido a que nosotros los honremos a ellos. Ellos no nos deben honrar a nosotros, nos deben amar, cuidar, proteger, pero honrarnos no.
No es que un papá le deba obedecer a su hijo, es su hijo el que debe obedecer a su padre. ¿Quién como Dios? Noten que hay una autoridad clara, establecida, hay un orden. Padres de familia, nunca discutan delante de sus hijos, nunca se desautoricen órdenes, a no ser que lo que se autorizó sea pecaminoso. ¿Me hago entender? Si uno de los padres autorizó algo que sea pecaminoso en sí mismo, ok, desautorícesele. Pero procuren al máximo ponerse de acuerdo, procuren al máximo hablar para que el principio de autoridad se mantenga. Qué importante es que haya un principio de autoridad claro en los niños. Amoroso, pero claro. Amoroso, pero firme. Amoroso, pero estable, sólido, bien fundamentado. Que lo que se mande, eso se diga. Que lo que se mande, eso se cumpla. Que lo que se mande, eso se haga. Estos niños que crecen en hogares con figuras de autoridad débiles son generalmente los grandes fracasados del futuro. Nunca aprendieron a obedecer. Jamás aprendieron que era un principio de autoridad. Son los pelados que pierden todos los años en el colegio. Entra a la universidad y a las 2 semanas tiene 4 o 5 amigos con los que juegan carta y toman cerveza todas las tardes. Hacen carreras de 8 y 10 años mientras se cambian a una y otra carrera. Nunca terminan nada. ¿Por qué? Señores, no tuvieron nunca un principio de autoridad claro. Los papás creyeron que dejándoles hacer lo que se les venía en gana a los hijos, con eso les estaban amando. O en otras ocasiones ni siquiera con eso les estaban amando, solo con eso se los quitaban de encima. La figura de autoridad debe ser semejante a un aguacate. Levante la mano el que le gusta el aguacate. Con sal. Con arepa. Bueno, muy bien. La autoridad debe ser como un aguacate, no como un huevo. ¿A quién le gusta el huevo? También. La figura de autoridad como huevo es esa figura que se presenta dura por fuera. ¡No y punto! ¡Se acabó! Mami, media horita. Hágale pues, mijo, media horita sí. Duros por fuera, pero blandos por dentro. Gritan, alegan y a los 2 minutos están dando el brazo a torcer. La figura, en cambio, de aguacate es ideal. Son blandos por fuera, pero duros por dentro. Se mantienen en sus principios. Y la niña le dice, mami, ¿me deja salir? No, mi amor. Pero mami, tú no me entiendes. Mami, tú no crees en mí. Y la frase que están acostumbradas a decir las niñas de 14 años, tú no confías en mí. A mí me da risa esa frase, ¿no? No confías en mí. ¿Qué tipo de hija crees que soy? Y entonces se quieren morir. Una mamá que en vez de ponerse a pelear debería mirarle y decirle, mi amor, mira, no es que no confíe en ti, mi amor. No confío en el culifruncido de novio que tienes. Pero ¿saben qué? A la larga tiene toda la razón. Es que ni uno mismo debería confiar en uno. ¿Cuántas niñas de principios, de familias buenas, terminaron embarazándose por la presión de un grupito que ejercieron tal influencia sobre ella que terminó ella violando sus principios? Una cosa es la niña sola, una cosa es el muchachito solo, una cosa es él cuando dice, ok, esto lo tengo claro, mi familia me lo ha enseñado, pero otra cosa es cuando quiere meterse un grupito social de unas niñas malformadas, medio livianas, dietéticas, perdonen lo duro, medio zorritas, ¿sí? Y se quieren meter en un grupo de estas niñas que quieren andar al último grito de la moda, y una niña de buenos principios le empiezan a decir, mojigata, deja de vestirte así, pero te embobaste, vení acá, mostra pues que sos mujer, sos virgen, eso es una enfermedad, mija, hágase vacunar. ¿Sí? Y empiezan a ejercer una influencia hasta que le rayan el coco. Mami, no confías en mí. Mijita, ni usted debería confiar en usted cuando está influenciada por un grupo de personas. En vez de ponerse a pelear, no, mi amor, es que no vas a salir, mi vida. ¿Pero por qué? Injusta, infame. Mi amor, porque te amo. Porque te amo. Entonces, ódiame para salir.
Son de una creatividad estos adolescentes. Ódiame a ver si salgo entonces. Evidentemente no puede ser también una autoridad absolutamente restrictiva. Es una autoridad, atentos, que forma carácter y criterio. Una autoridad que forma carácter para que la persona sea capaz de ser dueña de sí misma y criterio para que entienda las razones, aunque no las entienda inmediatamente. Pero cuando hay razones de peso hay que establecerlas. Hay que establecerlas. ¿Quién como Dios? Si ustedes se dan cuenta, la psicología habla de unos niños, conocen con el nombre de pequeños tiranos. Pequeños tiranos. ¿Y quiénes son los pequeños tiranos? Niñitos de 3, 4, 5 años que dominan a su mamá o a su papá con el dedo meñique. Pequeños tiranos. Eso es un problema psicológico. Hay niños que son pequeños tiranos, que la mamá le dice no y arman un escándalo tal que la mamá por vergüenza termina cediendo al capricho del niño. Los pequeños tiranos no surgen de la nada. Hay una máxima, una frase en latín que dice nemo repente fit pessimus. Compártela con la persona que está al lado. Coméntala. Nemo repente fit pessimus. Coméntala. ¿Qué fue lo que más te tocó de esa frase? Les traduzco. Nadie se hace malo de repente. Nadie se hace malo de repente. Este niño malcriado no se hizo malo, no se hizo malcriado de repente. Hay un problema en la formación. ¿Me hago entender? Que hizo una pataleta eventual, eso no es inusual, es natural. Pero que a toda hora vive en pataleta, no señores, hay un problema de autoridad ahí. Hay algo que enseñarle a este niño. ¿Cómo? Como un aguacate, con toda la tranquilidad. Es que hace 50 años era muy distinto. El padre Juan Jaime Escobar que dice una cosa muy charra, pero lo hace muy vivo y me parece muy escenificado, me parece muy cierto, que hace 50 años la mamá veía que Juan Felipe estaba medio empujando a Ana María, la niña, y le decía, Juan Felipe, mi amor, no me molesta Ana María. Y Juan Felipe, de 3, 4 añitos, 5, 6 añitos, volvió a empujar a Ana María. Juan Felipe, te lo dije. Volvió a empujarla. ¡Ya! 3 palmadas bien dadas en la nalga, pero bien dadas, un pellizconcito mordido de la lengua, pero así con ganitas, y para el cuarto y se acabó. Y el niño salió llorando y para el cuarto y se acabó. Y entendía que la autoridad era así. Vaya que le llegara a decir algo a alguno de nuestros papás, a nuestros abuelos, vaya que le llegaran a alzar los hombros. Por Dios, se los dejaban así. Enyesado quedaba el niño. Digo, había cosas inhumanas también, es cierto. O sea, había personas que pegaban pues unos golpes, unas palizas a esos niños. Los pobres chiquitos quedaban como Rocky Balboa, así después de la última pelea. ¡Elena! Así vueltos nada los niños. Hombre, claro, se les iba la mano, era una atrocidad. Pero señores, 3, 4 palmaditas bien dadas, 2 o 3 correacitos, perdonen lo que les voy a decir, los glúteos resisten mucho. Lo voy a decir de una manera menos técnica. La nalga aguanta. Unas 3 palmaditas, unos 2 correacitos bien dados, no son inmorales, para nada. Hay gente que me dice, Wilson, yo nunca he tenido que pegarle a mi hijo en mi vida. ¿Y es un niño bien formado? Sí, existen casos. Generalmente cuando un niño tiene un carácter forjado en un temperamento pasivo, por ejemplo, cuando es cuando es melancólico, o cuando es un niño flemático, que son 2 temperamentos pasivos, son niños muy aplacaditos, es decir, es que no hay necesidad de pegarles, de verdad, pero no es lo usual. Yo, por ejemplo, soy de temperamento sanguíneo colérico, yo tengo los 2 temperamentos activos, a correazos que me gané, a pellizcos, todavía tengo encarnada una uña de mi mamá en mi antebrazo. ¿Quién como Dios?
Y no está mal. Nunca me llegaron a dar en la cara, nunca me rompieron la boca, nunca me dieron con un cable de estos de planchar, nunca, sí, no, unas correitas, nunca me dieron con levilla. Pues, es decir, nunca hubo trato inhumano. Pero señores, jueteras que me gané, berraquito. Yo era de los que corría pues en la sala hasta que cansaba a mi mamá, hasta que llegaba mi hermano mayor y me sostenía. Y me decía, lo siento, Wilson. Yo, ¡no! Tan. Bien ganado. Y les digo, le agradezco a mi mamá los correazos que me dio. Le agradezco. Le agradezco los castigos. Un mes entero sin salir y sin bañarme. No, es broma lo último. Pero un mes entero sin salir. ¿A qué me dedicaba? Y sin ver muñequitos. ¿A qué me dedicaba? A hacer manualidades, a ver programas de esos que nadie veía. Yo era un niño y veía el profesor Yarumo. Me tocaba ver, pues yo veía estas cosas de manualidades en Discovery, lo que hoy llaman Art Attack, que se llamaba en esa época, ¿cómo se llamaba? Artemanía. Artemanía se llamaba en mi época. Yo cuántas artemanías hice. Me tocó aprender a leer, me tocó, en esos castigos, yo leía, escribía, pues qué más hacía uno en la casa. Pero eso me desarrolló en muchas áreas, en muchos aspectos. Yo le debo el amor a la lectura, precisamente a que en esos castigos, pues me fui educando en eso. Claro, en esa época no había BlackBerry, no había internet, no había nada, entonces había muchos menos factores de distracción. Pero pude concentrarme y educarme en muchas cosas. Yo le digo, gracias a mi mamá. Yo le agradezco a ella. Era ella sobre todo porque ella mantenía todo el día conmigo. Pero una figura de autoridad clara es indispensable para un niño. Eso era hace 50 años, ¿no? Hace 50 años, entonces, hágame el favor. Hoy, el Juan Felipe molesta a Ana María. Y la mamá le dice, papi, de entrada, ¿no? Papi, ¿puedes dejar de cogerle el pelito a la niña? Claro, el Juan Felipe con un regaño tan pelle como ese, pues, le coge el cabello más duro. Le dice, mi amor, le dice la mamá. La que se ríe se ve que tiene el acento, ¿no? El tonito. El niño otra vez ve que no le pasa nada. La mamá sigue viendo cómo el niño ya no solamente le tiene el pelo, sino que está montado en caballito sobre la niña, la mechonea, le ha trapeado la casa con Ana María. Y mientras tanto la mamá diciéndole, Juanfe, no hagas eso, Juanfe. Voy a llamar a tu papá. El Juan Felipe se muere de la risa, aunque tenga 4 años. Pues no tiene ninguna figura de autoridad. Hace 50 años lloraba el niño, hoy llora la mamá. Época. Yo tengo 29 años, no es que sea pues el chico, el muchacho pues, pero no soy pues tampoco el viejo, ¿no? Con el respeto de los señores calvos acá. ¿Quién como Dios? Pero, señores, en mi época, si uno perdía miren, en mi vida, mi hermano y yo jamás llegamos a perder ni siquiera un logro en nuestra vida. Porque pierda un logro y verás. Ave María, por Dios. Pierda un logro y verás. Si me castigaban un mes por cualquier cosita, pero es que ese era 2 años ahí enjaulado. Entonces, nosotros nunca perdimos un logro, nunca. Un año menos. Pero cuando, en mi época todavía, cuando uno perdía un examen o le iba mal, o uno veía a sus compañeros que perdían, iban los papás y la profesora les decía, perdieron logros y le alegaban a su hijo. ¿Cómo te atreves? Mira el esfuerzo de tus padres. Entra en razón, carajo. Hoy pierde un logro y le alegan a la profesora. Mala profesora. ¡Ja! Vergüenza. Mi hijo, no, usted es una vergüenza para esta institución. Hágame el favor, voy a hablar con el rector. Esto no puede ser así. Yo mismo, como papá,
Le hice el experimento del frijolito en algodón. El experimento que uno pone en un algodón y empieza a crecer la florecita. Yo hice ese experimento con mi hijo. Acá hay un Albert Einstein en potencia. Pero en potencia, pues así, eterna. La figura de autoridad se perdió. Estoy hablando de la autoridad porque estoy hablando de la obediencia. Estoy hablando de las legítimas autoridades. Nosotros debemos recuperar la autoridad. Debemos enseñarles a nuestros hijos que un no también es una respuesta. Y que el no es quizá la respuesta más común que se encontrará a lo largo de su vida. Que si no aprende a asumir los no como respuesta, sufrirá mucho. Y el día de mañana, la vida misma, con golpes, le enseñará qué es el no. En cambio, si uno lo forjan desde pelado, con un no claro, asumido, con valentía, con tranquilidad, con serenidad, la vida está ganada. Un amigo me decía, estamos en una generación, acabamos de pasar a una generación de padres trabajadores. Estamos en una generación de hijos ricos. Vendrá una generación de nietos pobres. Padres que se sacaron la madre trabajando para que los hijos fueran unos vagos que se despilfarran ese dinero y sus nietos vivan en la misma pobreza o peor que la que tuvieron sus padres. ¿Quién como Dios? La figura de la autoridad, señores, una figura clara, es necesario en el hogar. A los hijos hay que educarlos. Y no está mal educarlos. El libro del Eclesiástico dice, al hijo se corrige con vara, con vara. Repito, nunca un trato inhumano, repito, nunca un trato contra la dignidad de la persona, pero cuando hay que corregir, hay que corregir. Y después de Dios, en el orden natural también es autoridad legítima, ya dijimos los gobernantes, ya dijimos la familia, voy a avanzar un poco más. Tercero, también es autoridad legítima los patrones. Es decir, lo que se llama la sociedad profesional. En el ejercicio de la profesión hay autoridades legítimas. En ese orden de ideas uno debe cumplir sus horarios, uno debe respetar a su jefe, uno debe procurar no hablar mal de él. ¿Me comprenden? Por la virtud de la autoridad, de la obediencia. ¿Y después de Dios? Ok, luego en el orden sobrenatural, nuestra primera obediencia se debe a el Papa. Debemos obedecer al Papa como vicario de Cristo en la tierra. Por eso la importancia de obedecer al magisterio. Por eso no es que un católico pueda decir, a mí me parece que lo de los métodos anticonceptivos no es pecado. Pero espérate, ya preguntaste qué piensa el Papa, ya preguntaste qué piensa el magisterio, y el magisterio tiene absoluta claridad de que los métodos anticonceptivos son pecaminosos. Y luego hay todos los estudios del mundo que lo confirman. Pero la virtud de la obediencia me enseña que yo creo lo que me están diciendo que es para mi bien. Díganme ustedes, ¿con qué intención, bajo qué interés la Iglesia prohibiría los métodos anticonceptivos si es que no hubiese una razón potente para hacerlo? ¿Qué gana la Iglesia metiéndose en problemas al decir no a algo que es absolutamente difundido, ampliamente aceptado? ¿Qué gana la Iglesia con decir no? Simplemente obedecer a Cristo, porque la persona se tiene que respetar por la dimensión de la sexualidad, que bueno, eso ya lo explicamos alguna vez. La obediencia entonces al magisterio, la obediencia a lo que diga el Papa. Luego, en el orden sobrenatural viene el obispo. Hay que obedecer al señor obispo de la diócesis donde nos encontramos, el ordinario del lugar, de la iglesia local donde nos encontramos. Entonces, los obispos mandan unos criterios y el pueblo obedece. Nos pide, hagamos algo y lo hacemos. ¿Por qué? Porque es el señor obispo. A nuestro párroco, hay que obedecerle a nuestro párroco, en la medida en que éste obedezca al obispo, en la medida en que el obispo obedezca al Papa. ¿Me hago entender? Siempre es una autoridad delegada, o sea, ellos reciben autoridad de su superior inmediato. Y nosotros nunca podremos obedecer cosas que contravengan, que contradiga lo que su superior inmediato dice. ¿Me hago entender? ¿Quién como Dios?
Y después de Dios, es como en Lazos de Amor Mariano. Rodrigo es el fundador, el director general. Entonces, cualquier otro misionero dice algo contra lo que dice Rodrigo, si lo que dice Rodrigo está en comunión con lo que dice la iglesia, que eso lo vamos a ver, evidentemente, pues, cuando uno obedece a alguien tiene que estar en comunión con lo que dice la iglesia, pero evidentemente Rodrigo lo hace, pues él nos ha enseñado a amar la iglesia. Nadie podría desautorizarle o decir alguna cosa contraria, porque sería la obligación de nosotros obedecer al superior de ese que está contradiciéndole. ¿Me hago entender? ¿Quién como Dios? Entonces, y también se le debe obedecer a el superior, al director del movimiento, la comunidad, la congregación religiosa, la orden a la que uno pertenezca dentro de la iglesia desde que ésta sea válidamente aprobada. Cuando es un movimiento válidamente aprobado, entonces las dignidades, las autoridades del movimiento ejercen sobre mí precisamente esa autoridad y yo debo obedecer. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Ok, queda muy claro entonces. En el orden natural se le debe obedecer a los gobernantes, a la familia, a los patrones. En el orden sobrenatural se le debe obedecer al Papa, al obispo, y después de ahí del obispo a las comunidades, a los párrocos donde estemos insertos, ¿no? Evidentemente, pues, digamos, si yo estoy en una comunidad, por ejemplo, Lazos de Amor Mariano, o una persona está dentro del Opus Dei, o una persona está dentro de los Legionarios de Cristo, tienen su autoridad inmediata dentro de esa comunidad, ¿no? Ayudarán en la parroquia, pues lo que buenamente puedan, ¿no? Pero su autoridad inmediata será allí donde ejerce su apostolado. ¿Quién como Dios? ¿En qué condiciones no se puede obedecer? Hay 3 condiciones, hay 3 momentos, hay 3 límites en la obediencia. Atentos. Cuando pase una de estas 3 cosas, o las 3, no se puede ni se debe obedecer. Primero, cuando lo que se pide, cuando lo que me están pidiendo va contra la ley de Dios o la ley humana justa. Cuando lo que me están pidiendo va contra la ley de Dios o la ley humana justa. Sea el que sea, así me lo pida el Papa, que nunca lo haría, pero si un Papa dijera una cosa que va contra la ley de Dios, o sea, que un Papa diga, por ejemplo, señores, es que a partir de hoy una persona que vive en unión libre puede comulgar, que eso nunca lo haría, pues una persona en concubinato, en estado de pecado mortal, puede comulgar. Hombre, eso no, porque es que un Papa nunca haría eso, porque eso contradice objetivamente lo que el apóstol San Pablo dice, que hay personas que se comen su propia condenación. ¿Me hago entender? O así lo digo un presidente de la República. ¿Hay que abortar? No, señor. ¿Por qué? Porque esto se opone a la ley de Dios. ¿Queda claro? O el jefe me tiene que obedecer y se tiene que acostar conmigo. Pues a no ser que su jefe sea el esposo, ¿no? Entonces, y aún así no es la manera. Pero, señores, no puede contradecir la voluntad de Dios. Primera condición. Entonces, lo primero que yo tengo que evaluar es, ¿esto contradice la voluntad de Dios? No, ok. Entonces, primer punto superado. Segundo, tampoco debería obedecer cuando lo que se me pide va más allá de las atribuciones de quien lo pide. Es decir, el que me ordena no debería estar mandándome esto, no tiene autoridad para mandarme esto. Cuando lo que se me pide va más allá de las atribuciones de quien me lo pide. Por ejemplo, en Lazos de Amor Mariano, nosotros como directores ejercemos una autoridad en un campo específico sobre los misioneros. Así, por ejemplo, podemos decirle a un misionero, hágame el favor, no se quedes en esa misión, vete para otra misión. Y él debería obedecer. Si vemos que por el bien del movimiento, él debería estar, es en esta misión, lo debe hacer. Pero yo no le podría decir a un misionero, hágame el favor, venda su carro y deme la plata. Obedezca. No, porque eso va más allá de mis atribuciones. En cambio, quien podría hacerlo sería
un superior de una comunidad, de un convento, por ejemplo, a un religioso que tiene un carro y le dice, hágame el favor, vende el carro y da la plata a la comunidad? Sí, porque la virtud de la pobreza, el compromiso, el voto que él hizo de pobreza, le obliga. En cambio, en lazos no. ¿Me hago entender? ¿Quién como Dios? Un papá que le dice a su hijo, yo te prohíbo que seas sacerdote y debes obedecerme. No, papá, yo te debo obedecer en cuanto a hijo, pero acá debo obedecer primero a Dios. Tú no puedes prohibirme que yo siga la voluntad de Dios. ¿Quién como Dios? Se está extralimitando. Entonces, primero, no se debe obedecer cuando lo que me piden va contra la ley de Dios o la ley humana justa. Cuando digo la ley humana justa me refiero a alguna ley, por ejemplo, la ley de tránsito, es una ley humana justa. Segundo, no se debe obedecer cuando quien me pide algo va más allá de las atribuciones. Y tercero, no se debe obedecer o no se puede obedecer cuando lo que se me pide es prácticamente imposible. Cuando es en la práctica algo imposible de hacer. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, hace parte de mi competencia mandarlos a rezar el rosario, porque si ustedes no están rezando el rosario, no se pueden consagrar. ¿Cómo se van a consagrar a la Virgen si no están rezando todos los días el rosario, si no se comprometen a eso? Ahora, que todavía no lo hemos logrado, pero lo estamos buscando, ¿no? No es que el que esté acá hace 9 meses, 8 meses, no reza el rosario. No, hombre, estamos perdiendo el tiempo. Pero yo no les podría decir, háganme el favor, de ahora en adelante van a hacer 30 rosarios diarios. ¿Físicamente sería posible? Físicamente. Sí. Una persona podría hacerlo, o sea, físicamente sí. ¿El tiempo da? Sí. O sea, estrictamente hablando, sí. Pero en la práctica es imposible. Por eso digo que en la práctica es imposible. ¿Por qué? Porque aunque una persona podría dejar de trabajar, dejar de comer para hacer los 30 rosarios y le daría el día para hacerlo, en la práctica es imposible, porque uno no puede descuidar su propio estado de vida, los deberes propios de su estado. Uno no puede descuidar los deberes propios de ser humano. Debo comer, debo dormir. ¿Sí me hago entender? Pues cuando una de estas 3 condiciones no se cumpla, no tenemos la obligación moral de obedecer. Por eso hay gente que dice, el que obedece no se equivoca, siempre y cuando se cumplan estas 3 condiciones. Porque el que obedece se puede equivocar también. Yo me puedo equivocar si obedezco un pecado. ¿El guerrillero que obedece se equivoca? Claro que sí. Le ordeno que vaya y acabe con un pueblo. ¿El que obedece no se equivoca? No, señor, claro que sí. El que obedece no se equivoca siempre y cuando se tengan en cuenta estos 3 elementos. ¿Cuáles son? Recordémoslos. Primero, que lo que se pida no vaya contra la ley de Dios o la ley humana justa. Segundo, que quien me pide esto no vaya más allá de sus atribuciones. Tercero, que en la práctica lo que me piden no sea imposible de realizar. ¿Quién como Dios? Entonces, esto de la virtud de la obediencia es absolutamente importante por esto que les acabo de decir, porque la obediencia santifica. Anoten en mayúscula y rojo, la obediencia